estaba en suspenso, inmóvil y silencioso, y el cielo estaba vacío en toda su extensión. Bajo la oscuridad de la noche se extendía un mar apacible y sin vida. Bienvenidos a la clase de mitología. Vamos a hablar sobre los mitos. Definición de qué son y qué características tienen. Bueno, para empezar, los mitos son narraciones, ¿sí? Como tipo de texto estoy hablando. Son narraciones de hechos o fenómenos que suceden en un tiempo y en un espacio determinado. Como yo siempre les digo a mis alumnos, la narración nosotros la utilizamos en la vida cotidiana, cada vez que vamos a contarle a alguien lo que nos pasó, hacemos este orden de los hechos en el tiempo y contamos lo que nos pasó. Estamos así relatando una realidad. Pero cuando hablamos de literatura, la narración es fundamental en la ficción. Así que en un mito, que es literatura, la narración será siempre ficticia y los lugares y el tiempo también lo son, ¿sí? Estas narraciones mitológicas están protagonizadas por lo general por personajes de carácter divino o heroico, ¿sí? Seres extraordinarios que protagonizan estas historias. Son seres entre lo humano y lo divino, dioses, semidioses. Acá tenemos los dioses griegos como un ejemplo, la mitología griega. Tenemos acá a Poseidón, ¿sí? Estos seres son los que protagonizan por lo general estas historias, que lo que intentaban hacer era dar una explicación al origen del mundo, del hombre y también a fenómenos naturales. Estos relatos por lo general transcurren fuera del tiempo histórico y en algunos casos en lugares imprecisos. Esto que estoy diciendo de que los hechos que se narran en estas historias no sabemos cuándo sucedieron ni dónde exactamente, porque justamente están narrando los misterios de la humanidad. En la antigüedad los mitos ofrecían respuestas a preguntas ancestrales como ¿cuál era el origen del mundo? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿De dónde viene? ¿Quién nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿Cómo se formó el cielo? ¿Cómo se formó la tierra? Entre otras grandes dudas. Es así como surgen los mitos de origen, que brindan una explicación a aquello que parece imposible. Estos relatos surgieron en distintas culturas para intentar explicar esto. Es una duda universal, pero cada ser humano en la historia de la humanidad ha vivido en diferentes lugares, con diferentes costumbres, diferentes culturas, entonces van a crear sus propios relatos sobre el origen del mundo. Pero todos comparten características. En general todas las historias parten de la idea de la nada, de que antes había nada, un caos le llaman, previo a la creación. Y la creación se va dando en etapas, como en el caso del Génesis de la Biblia que todos conocemos. Primero se crea de la nada surgen los cielos, la tierra, las aguas, y así de a poco, ¿no? Todos sabemos cuántos días le llevó al Dios de la religión católica crear el universo. 7.
Así que, bueno, la creación es obra de uno o varios seres superiores, según la creencia y las costumbres de cada lugar. En muchas culturas, los dioses representan las diferentes fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, Urano, para cierta cultura, encarnaba el cielo estrellado, ¿sí? O sea que los dioses a veces están emparentados con algo del universo, el cielo, la tierra, como si a cada cosa se la personificara, se le diera una entidad de persona, pero una persona divina, con poderes extraordinarios. Bueno, luego voy a hablar sobre el aspecto simbólico de los mitos, que viene de la mano con esto. ¿Sí? En los mitos se suele utilizar mucho los elementos de la tierra como símbolos de otra cosa. Por ejemplo, el agua para muchas culturas es sinónimo o símbolo de vida, porque sí. Luego la razón, los descubrimientos científicos, biológicos, le dieron la razón a los mitos. El agua es esencial para nuestra vida, así que eso quedó. Era cierto. Y entonces es natural que en los mitos antiguos el agua haya estado personificada como la dadora de vida, la que nos da vida, la que nos mantiene vitales. Así que eso es lo simbólico. Otro símbolo puede ser el de la tierra vista como algo femenino. ¿Por qué femenino? Miren, elegí esta imagen justamente porque se asocia a la mujer, ¿sí? al género femenino, sexualmente hablando, como el reproductor, el que da vida, el que engendra. Entonces a la tierra se la asocia de forma femenina y por eso está la imagen de la madre tierra, que es la que genera todas las cosas. ¿Por qué? Porque de la tierra nacen las plantas. Entonces viene de ahí la alegoría, lo simbólico. Luego voy a hablar de la simbología, por ejemplo, de la mazorca, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como acá en Argentina como el choclo, ¿sí? Para la cultura maya era sagrado porque era su fuente de alimentación. Entonces ellos tenían un dios maya del maíz, y en el relato que ustedes leyeron, el Popol Vuh, justamente que está narrando que el origen del mundo, hay una parte donde la mazorca se utiliza para algo de la creación del cuerpo humano. Ustedes me responderán después en la actividad, pero como era esencial, también fue utilizado simbólicamente para crear al ser humano. Bueno, espero que se haya entendido, haya sido claro este primer video de aproximación a lo que son los mitos. Luego haré algo, por supuesto, con la leyenda, que es un relato parecido al mito, pero no igual. Así que cosas a tener en cuenta, en resumen o en pocas palabras: los mitos son relatos que construye una comunidad para dar una explicación a algún fenómeno de la naturaleza. Se caracterizan por la participación de seres divinos y porque transcurren en tiempos indeterminados. Los mitos de origen proponen versiones acerca de cómo se creó el universo, cómo se creó el hombre. Es frecuente encontrar en los mitos la presencia de símbolos, como ya expliqué, que son elementos de la naturaleza con distintos valores o ideas abstractas asociados a ellos. Como en otras narraciones, ¿sí? Los mitos se construyen a partir de una sucesión de hechos principales y secundarios. Cuando vemos narración, vemos este tema de los núcleos narrativos.
y la secuencia narrativa se arma de esos núcleos, de las acciones principales. Una historia tiene acciones más importantes que otras. Las más importantes son las que nos van llevando de hecho en hecho. Un hecho genera una consecuencia, esa consecuencia a la vez genera otro hecho, y así hasta llegar al desenlace de la historia. En los mitos pasa exactamente lo mismo. Bueno, nada más. Terminamos acá por ahora. Gracias por mirar.